Toda empresa es de vital importancia que exista un comité de seguridad y salud en el trabajo, verificando los posibles riesgos que puedan presentar los empleados. Evaluar y revisar con detalle estos y generar un plan de evaluación en el cual se dicten las características esenciales para el mejoramiento de los mismos. Este debe ser de obligatorio cumplimiento y se debe tener en cuenta. En este momento realizaremos un programa de promoción y prevención para el conductor del autobús. Evaluando la ocupación del mismo se encontraron varios factores que pueden incurrir en un posible riesgo para el conductor. Primero que todo tenemos la posición ergonómica del conductor del bus. Este es un factor biomecánico, ya que se presentan los diferentes tipos de movimientos que el conductor realiza con el timón puede generar un atrofiamiento de los músculos de la muñeca. Otro factor es la espalda y la zona lumbar. Pues esta es la mayor implicada, ya que debido a las extensas horas que el conductor mantiene en una sola posición puede generar dolores lumbares y espasmos. El movimiento constante con los pies va generando cansancio extremo, llegando a las horas de determinada la jornada con un agotamiento. El plan de evaluación que se va a realizar para la practicidad biomecánica es el siguiente: la espalda apoyada en el respaldo, ajustando su posición en la zona lumbar, manteniendo en lo posible los hombros relajados. Se deben cambiar algunos malos hábitos posturales y hacerse automasajes en los tiempos libres y evitando también las posturas forzadas y prolongadas. También está en el plan de evaluación la realización de pausas activas y los descansos acorde a la jornada laboral. Bueno, otro riesgo que se ha encontrado es al conducir el autobús se presentan fallas mecánicas. Esto es un factor mecánico. En el momento en el que se conduce el autobús, la persona encargada puede determinar diferentes fallas mecánicas, como la falta de potencia en el arranque del motor, alteraciones en los cambios del manubrio del bus, un apagón repentino en el motor y la combustión o algún tipo de humo que emerge del vehículo. El plan de evaluación puede constar de guantes especiales para revisar toda clase de elemento metálico, tapabocas de alta protección para evitar alguna inhalación de humo u otras partículas contaminantes, gafas protectoras evitando el contacto de alguna clase de expulsión de sustancias del vehículo. También otro plan de mejoramiento, se puede verificar las condiciones de seguridad al realizar una supervisión estricta, haciendo las pruebas de idoneidad para el conductor elegido del bus, contratando así a personal certificado con experiencia en la materia. Otro factor que se encontró es el factor químico y la exposición constante a las diferentes sustancias químicas que tiene el conductor del autobús. Cuando se tiene una constante exposición a los contaminantes ambientales, ya sea la polución o el smog fotoquímico procedentes de la actividad humana o industrial, de procesos industriales, en este caso se suma a la cantidad de dióxido de carbono que emiten los diferentes vehículos en el transcurso de la ruta del conductor del autobús. Estas sustancias en el aire afectan la salud del conductor y no de manera inmediata. Esto se prolonga por varios años. El plan de mejoramiento o el plan de evaluación es evitar algún contacto con la contaminación del ambiente, la polución o el humo de los automóviles, evitando así las enfermedades que se puedan prolongar a tiempos lejanos. Para eso se utiliza el uso de tapabocas constante. El tapabocas de alto flujo no permite que las partículas más mínimas entren en contacto con los pulmones del conductor o con el sistema respiratorio. Entonces la importancia del tapabocas es esencial y es en todo momento. Otro factor es el factor psicosocial que se encontró en los diferentes procesos que tiene la labor del conductor del autobús, pues se somete a un día de trabajo que conlleve al estrés y a las presiones constantes en el cumplimiento de su ruta. Este factor psicosocial, los trabajadores son sometidos a niveles altos de estrés, que pueden desarrollar problemas graves para la salud, como enfermedades cardiovasculares o problemas musculoesqueléticos.
En la presión por cumplir los horarios de las rutas establecidas se generan condiciones de trabajo que pueden producir resultados negativos, sean psicológicos, físicos o sociales, como por ejemplo la depresión, el cansancio extremo y el estrés laboral. El plan de evaluación para este factor psicosocial es la estrategia del trabajo, ¿sí?, que debe desempeñar el empleador o el jefe del área, pues establecen ciertos parámetros en cuanto a la carga laboral del trabajador, los horarios extensos y la disponibilidad del personal. Todos estos factores deben ser evaluados por el empleador como tal. Con esto, el objetivo es de no sobrecargar a los trabajadores que están en ese momento en el área de trabajo. Y también mantener buenas relaciones con el jefe y los demás compañeros. Esto hace que el estrés disminuya y la carga de trabajo sea más liviana. La exposición frecuente a las condiciones auditivas en el exterior. Este es otro factor que se encontró y es un factor físico. En el transcurso de la labor se presentan la exposición a diferentes ruidos y congestiones auditivas por el frecuente conducir en las carreteras. Además, aparte de eso, el conductor debe de tener una buena vestimenta y calzado apropiado. Ese también puede incurrir en un factor físico. El plan de evaluación primero es para evitar problemas de audición, se solicita al conductor que use frecuentemente los tapaoídos profesionales. Estos amortiguan el ruido durante toda la ruta en la carretera. Y otra de las prioridades de la seguridad, que estamos hablando de un factor físico, es la correcta dotación en la vestimenta, sobre todo el zapato reglamentario, que es con el uso de platinas. Pues hasta el momento encontramos esos factores en el conductor del autobús con sus diferentes planes de evaluación y mejoramiento para tener una buena promoción y prevención, para evitar muchos riesgos en el conductor del autobús. Como dije anteriormente, estos deben de ser de obligatorio cumplimiento para que así no existan reportes innecesarios en las fichas técnicas que se evalúan constantemente en los riesgos laborales. El programa de promoción y prevención de seguridad y salud en el trabajo para el conductor del autobús se debe cumplir obligatoriamente. Y el Comité de Seguridad Laboral está realizando constantemente chequeos y evaluaciones determinando si estos son cumplidos y revisando la aparición de nuevos casos de posibles riesgos laborales y determinando un plan de evaluación para cada uno de ellos, así como se mencionaron anteriormente. Muchas gracias.